Los druidas ejercían una amplia gama de funciones en la sociedad celta. Actuaban como sacerdotes, realizando rituales religiosos, interpretando augurios y mediando entre los humanos y los dioses. Hola, bienvenido nuevamente a Fascina Facts. Me encanta saber que ya estás aquí. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. De esta manera podrás estar al tanto cuando comparta nuevo contenido paranormal. Solo queda decir que abras tu mente y te prepares. Sin más, vamos al tema. También eran considerados como sabios y consejeros, asesorando a los líderes políticos y aconsejando sobre asuntos importantes como la guerra, la agricultura y la justicia. Eran los guardianes del conocimiento religioso, legal y cultural de su pueblo. Se encargaban de preservar y transmitir este conocimiento de generación en generación, enseñando a los jóvenes en áreas como la astronomía, la filosofía, la medicina herbal, la poesía y la mitología celta. La educación druídica se transmitía oralmente y se consideraba sagrada y secreta. Practicaban una forma de religión politeísta basada en el culto a la naturaleza y a las fuerzas cósmicas. Creían en la existencia de múltiples dioses y diosas asociados con elementos naturales como el sol, la luna, los árboles y los ríos. También creían en la inmortalidad del alma y en la existencia de un más allá donde las almas viajaban después de la muerte. Origen. Algunos investigadores sugieren que los druidas tienen sus raíces en las prácticas religiosas y espirituales de las sociedades proto-celtas que habitaban Europa occidental durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Se cree que estos antiguos sacerdotes tenían un profundo conocimiento de la naturaleza y las fuerzas cósmicas, y desempeñaban un papel importante en la vida espiritual y social de sus comunidades. Otra teoría sugiere que los druidas pueden haber sido influenciados por las prácticas religiosas de los pueblos indoeuropeos que migraron a Europa en tiempos prehistóricos. Se cree que estos pueblos compartían ciertas creencias y prácticas religiosas, incluida la veneración de deidades asociadas con la naturaleza y el cosmos, que pueden haber sido adoptadas y adaptadas por los celtas en su propia tradición druídica. Durante la Edad del Hierro, se cree que los druidas emergieron como una clase sacerdotal especializada en la sociedad celta, especialmente en las regiones de lo que hoy es Irlanda, el Reino Unido y Francia. A medida que las sociedades celtas se volvieron más complejas y estratificadas, los druidas adquirieron un mayor prestigio y poder, actuando como intermediarios entre los dioses y los humanos, y desempeñando roles importantes en la toma de decisiones políticas y religiosas. Características. Los druidas eran conocidos por poseer un vasto conocimiento en una amplia gama de disciplinas, incluyendo la religión, la filosofía, la astronomía, la medicina herbal, la poesía y la mitología celta. Esta educación especializada les permitía actuar como sacerdotes, consejeros y educadores en la sociedad celta, preservando y transmitiendo el conocimiento religioso, legal y cultural de su pueblo. Desempeñaban un papel crucial como intermediarios entre los humanos y los dioses, realizando rituales religiosos, interpretando augurios y ofreciendo consejos espirituales y morales a la comunidad. Actuaban como sacerdotes en los templos y lugares sagrados, presidiendo ceremonias importantes como los sacrificios y los festivales estacionales. La educación druídica se transmitía oralmente de generación en generación, y se consideraba sagrada y secreta. Los druidas eran los guardianes de la tradición oral y la historia de su pueblo, preservando las epopeyas, leyendas y mitos que formaban parte del patrimonio cultural celta. También eran responsables de mantener registros de la genealogía y la historia de las familias y clanes celtas. Roles sociales. Además de sus funciones religiosas, los druidas también actuaban como jueces, curanderos, consejeros políticos y educadores en la sociedad celta. Participaban en la resolución de disputas legales, ofrecían consejos sobre asuntos políticos y sociales, y proporcionaban cuidados médicos y espirituales a los miembros de la comunidad. Su influencia se extendía a todas las áreas de la vida celta, desde la esfera espiritual hasta la política y la educación. Ubicaciones. La ubicación de los druidas en la antigua sociedad celta varía según el periodo de tiempo y la región específica, pero generalmente se encuentran en las áreas donde la influencia celta era más prominente. Irlanda. En Irlanda, los druidas eran conocidos como Draoite en gaélico irlandés. Se cree que la práctica druídica era particularmente prominente en la antigua Irlanda, donde los druidas desempeñaban roles importantes en la religión, la educación y la vida política de la sociedad celta. Britania. En lo que hoy conocemos como el Reino Unido, incluyendo Inglaterra, Escocia y Gales, los druidas también tenían una presencia significativa.
Se cree que Stonehenge, en Inglaterra, pudo haber sido un lugar de culto druídico, y hay evidencia de prácticas y ceremonias religiosas asociadas con los druidas en esta área. Francia y Europa continental. Los druidas también eran prominentes en la antigüedad. Se sabe que los celtas se extendieron por gran parte de Europa occidental, y los druidas habrían ejercido su influencia en estas áreas. Hay evidencia de prácticas religiosas y rituales asociados con los druidas en lugares como el bosque de Carnutes en la región de la Galia, hoy Francia. Bosques sagrados y sitios naturales. Los druidas a menudo llevaban a cabo sus rituales y ceremonias en bosques sagrados y otros lugares naturales considerados sagrados. Estos sitios incluían bosques densos, montañas, ríos y lagos, que se creía que estaban imbuidos de poderes espirituales y divinos. Se cree que algunos de estos sitios fueron centros de culto y enseñanza druídica, donde los druidas se reunían para realizar rituales y celebrar festivales estacionales. Funciones. La función de los druidas en la antigua sociedad celta era multifacética y abarcaba una amplia gama de roles y responsabilidades. Sacerdotes y guardianes del culto. Actuaban como sacerdotes en la religión celta, encargados de llevar a cabo rituales y ceremonias sagradas en honor a los dioses y diosas celtas. Realizaban sacrificios, ofrendas y oraciones en templos y lugares sagrados, y actuaban como intermediarios entre los humanos y los dioses. Educadores y maestros. Tenían un papel crucial en la educación de la sociedad celta, transmitiendo conocimientos y tradiciones a las generaciones más jóvenes. Operaban escuelas y centros de aprendizaje donde los estudiantes recibían una educación en áreas como la filosofía, la astronomía, la medicina herbal, la poesía y la mitología celta. Consejeros y jueces. Ejercían autoridad moral y espiritual en la sociedad celta y actuaban como consejeros y jueces en asuntos legales y sociales. Ayudaban a resolver disputas entre individuos y clanes, interpretando la ley y la tradición celta y ofreciendo consejos basados en principios morales y espirituales. Curanderos y sanadores. Tenían conocimientos en medicina herbal y prácticas curativas, y actuaban como sanadores en la sociedad celta. Utilizaban hierbas medicinales, rituales de purificación y prácticas de curación espiritual para tratar enfermedades y lesiones, y se les consultaba para todo tipo de problemas de salud. Guardianes del conocimiento y la tradición. Eran los guardianes del conocimiento religioso, legal y cultural de su pueblo, preservando y transmitiendo la tradición oral de generación en generación. Su final. El final de los druidas como clase sacerdotal y educada en la sociedad celta fue un proceso gradual que se vio afectado por una serie de factores históricos y culturales. Invasiones y conquistas. Durante el período romano, las tierras celtas fueron invadidas y conquistadas por el Imperio Romano, lo que llevó a la supresión de muchas prácticas y tradiciones celtas, incluida la influencia de los druidas. Cristianización. Con la expansión del cristianismo en Europa, especialmente durante la Edad Media, muchas de las prácticas religiosas y espirituales de las sociedades celtas fueron reemplazadas por la nueva religión. Leyes y prohibiciones. En algunos casos, las autoridades políticas y religiosas promulgaron leyes y prohibiciones específicas dirigidas contra los druidas y las prácticas druídicas. Por ejemplo, el emperador romano Claudio emitió un edicto en el siglo I después de Cristo, que prohibía la práctica del druidismo en las provincias romanas de la Galia. Por lo que podemos concluir que los druidas eran una clase sacerdotal y educada en la antigua sociedad celta, que desempeñaban una amplia gama de funciones en la religión, la educación, la política y la vida social de su pueblo. Eran sacerdotes y guardianes del culto, educadores y maestros, consejeros y jueces, curanderos y sanadores, y guardianes del conocimiento y la tradición. Su influencia se extendía a todas las áreas de la vida celta, desde la esfera espiritual hasta la política y la educación. Aunque su legado se vio afectado por invasiones, conquistas y cambios culturales, los druidas siguen siendo una parte importante de la mitología y la historia de las tierras celtas, y su memoria perdura en la conciencia colectiva de las culturas celtas hasta el día de hoy. Y ahora te toca a ti, déjame tu opinión en la caja de comentarios, cuéntame si conocías sobre estos tipos de sabios que tenían conocimientos vastos a lo largo de los tiempos. No olvides compartir este y todos los videitos con tu familia y amigos para así poder llegar a más personas, y hacer crecer esta comunidad fascinante. Suscribirte al canal, con eso me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Y ya que andas por allí, activa la campanita de notificaciones, para que YouTube te mantenga informado cuando suba un nuevo videito. Déjame tu like de conocimiento ancestral. Y bueno, ya sabes, si no somos abducidos, o secuestrados por algún extraterrestre, nos vemos en el próximo videito. Sale, bye. Yeah! Woo!